flying to Bali to know if everything is okay to fly. Me están diciendo que hay un error que tenemos que chequear, no sé qué pasó. Me están pidiendo la visa para Bali, pero yo leí que la visa, que no se necesita visa siendo de Costa Rica. Le estoy enseñando un documento que no se necesita visa. Momentos de tensión, compañeros. Este señor depende que nos diga sí o no. Por ahora lo que sé es que definitivamente no voy a poder volar. ¿Será este el fin del hombre araña? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy finalmente, como todo lo bueno tiene que acabarse, aquí se acaba el viaje por las increíbles tierras singapurenses. Tengo que decirles que esta es una de las ciudades más increíbles que he visitado en toda mi vida. Una ciudad completamente pensada, súper ordenada, súper estricta. Entre todo lo que les conté, hubo algo que se me olvidó contarles, y es que en Singapur incluso es prohibido mascar chicle. Multas de $1,000 a $2,000 por mascar chicle. Aquí ni siquiera se puede comerciar. Usted no puede conseguir chicles en un supermercado, así como lo oyen. Así que si alguno de ustedes es adicto al chicle o está pensando por alguna razón traer una cantidad considerable de chicles a Singapur, ni se le ocurra que va a ser el chicle más caro de toda su vida. En conclusión, como ya les había dicho anteriormente, Singapur puede ser realmente lo que ustedes quieran. Puede ser un país sumamente caro o un país aceptablemente barato, con comida barata, hospedaje a precio razonable, etcétera, etcétera. Pero como la vida tiene que seguir, no se puede detener. Nosotros vamos a seguir avanzando, y ahora pongan atención, por favor, pongan atención, que nos vamos para nada más y nada menos que Bali. Así como lo oyen, ni yo me lo creo. Es un sueño llegar a este lugar, la paradisíaca isla de Indonesia, que se dice es uno de los paraísos que tiene este planeta en la Tierra. Vamos a ir a comprobarlo, vamos a ir a ver si es cierto. Así que dicho esto, vamos a tener un último aire de las ciudades singapurenses, porque a partir de este momento ya no las volvemos a ver. Nos despedimos, que por cierto, hoy el país nos despide con un cielo gris. Evidentemente este país está triste porque nos vamos. Un beso al cielo porque nos trató de maravilla, puro solcito todos los días que estuvimos por aquí. Y digo que ya no la volvemos a ver porque nos espera 1 hora en metro para llegar al aeropuerto. Hay que tomar 3 trenes aproximadamente. El aeropuerto no está tan largo, pero es que hay que hacer varios cambios. Quizás ustedes se preguntarán cómo hace para moverse en tren, cómo sabe dónde se baja, dónde cambia, dónde sí, dónde no. Pues resulta que en este país hay una app que nos dice todo. Básicamente aquí nos dicen dónde bajarnos, dónde subirnos, dónde caminar, etcétera, etcétera. Se llama My Singapore Bus, My SG Bus, por si acaso. Y además siempre existe el recurso de preguntar. La gente aquí es sumamente amable, tanto así que cuando yo venía llegando hubieron personas que se subieron conmigo al metro y me llevaron a la estación a la que yo tenía que llegar y hacer el cambio. Si están viendo este video y si por alguna razón entienden el español, un besote. Aquí llega el metro y hay que correr porque se va rapidísimo. Primer metro tomado con éxito. Aquí tenemos que hacer el primer cambio y andamos buscando esta zona de aquí que se llama Downtown. Todo está señalizado, entonces simplemente tenemos que seguir las flechitas básicamente. Segundo tren tomado con éxito. Después de 40 minutos en tren ya estaba prácticamente solo. Ahora tenemos que hacer el tercer y último cambio. Estamos prácticamente solos en toda la terminal. Hay terminales que están llenísimas, que son las terminales que van a los principales puntos de la ciudad donde está la gente trabajando. Pero he estado en otras terminales como estas en las que no hay un alma. Tercer y último tren directo al aeropuerto tomado con éxito.
Por fin, un poquito más de una hora después, llegamos a nada más y nada menos que el mejor aeropuerto del mundo. Así como lo oyen, el aeropuerto de Singapur es el mejor del mundo y me duele no tener chance para explorarlo. Tenemos que ir directo a la terminal. Creo que tenemos que agarrar un tren dentro del aeropuerto que nos lleve a la terminal de nosotros. Efectivamente, tuvimos que tomar un tren super tuanis dentro del aeropuerto para pasar de la terminal 3 a la terminal 1, para que se hagan una idea del tamaño de esto. ¿Qué es este nivel de tecnología? Resulta que aquí el check-in tenemos que hacerlo nosotros en esta máquina. No hay una persona como normalmente se hace. Vamos a ver, aquí nos piden hacer el check-in. Me está pidiendo mi número de reserva. Vamos a ver, aquí nos van a escanear el pasaporte. I am going to Bali. Oh, I need to see your boarding pass, whether need any document check. Al parecer pasó todo bien, o sea, el vuelo está bien, todo en pie, pero me están diciendo que hay un error que tenemos que chequear, no sé qué pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a preguntar. Going to Bali, sir. Your country? My country, Costa Rica. Do you have a visa, sir? Sorry. Visa. Me están pidiendo la visa para Bali, pero yo leí que la visa, que no se necesita visa siendo de Costa Rica. Le estoy enseñando un documento que no se necesita visa. Es que yo aquí tengo básicamente los requisitos donde dicen que Costa Rica tiene como una entrada sencilla, incluso que la visa es gratis, pero aquí en el aeropuerto me están diciendo que estos son los países que tienen ese tipo de entrada. Y en esta lista no está Costa Rica. No sé si ahí la logran ver bien, pero no estamos ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será este el fin del hombre araña? Momentos de tensión, compañeros. Este señor depende que nos diga sí o no. Tengo que decirles que no tengo ni idea de qué va a pasar en este momento. Se llevaron mi pasaporte y mi tiquete para ver si hay algún problema con la visa. Yes. So this one, so as per our requirement, only this 72 countries are eligible for on-arrival visa. On-arrival visa. Yeah, on-arrival visa. Okay. On Bali, on Indonesia, Bali. Oh my God. 72 countries are eligible. Okay. So you have to. I take the can't. visa. Yeah. And how much time to take the visa? Ask the travel. Days. You got to ask the travel agent. Oh my God. Ask the travel agent. And what can we do with the flight? Can be another day or... That one you can talk with the service counter too. No puede ser, no puede ser. Ya les cuento lo que acabo de pasar. Por ahora lo que sé es que definitivamente no voy a poder volar. Así que vamos a hablar con los agentes de ventas a ver qué se puede hacer con el tiquete. Porque la verdad es que sí lo compré un poco costoso. Me costó como $300 el vuelo a Bali. Y vamos a ver qué se puede arreglar por lo menos con eso. Y ya les explico bien toda esta situación. Amigos, para todo hay una primera vez en la vida y esta es la primera vez que perdemos un vuelo. Definitivamente ya no podemos abordar el avión. No hay nada que se pueda hacer para ir a Bali, para ir a Indonesia. Tenía mucha ilusión de visitar este lugar y aquí les voy a contar qué fue lo que pasó, cuál fue el problema para que no les vaya a pasar a ustedes y para que sirva de anécdota. Resulta que yo busqué en internet, encontré todos los requisitos para entrar a Indonesia, que Indonesia es el país en donde está Bali, el lugar que es súper popular. Resulta que en los requisitos que me encontré en internet decía que Costa Rica podía tramitar visa on arrival y que incluso la visa era gratis. Eso significa que usted puede llegar al país y en la misma ventanilla del aeropuerto hay un lugar donde usted va y tramita la visa, se la dan de una vez gratis incluso, como les decía, y usted entra al país sin problema. O sea que un costarricense, que mi pasaporte es de Costa Rica, puede entrar a Indonesia fácil. Pues resulta que yo me quedé con eso que vi. Ese es básicamente el único requisito que se ocupa para Indonesia, al menos al momento de estar grabando este video. En la aerolínea para volar lo único que necesitaba era la visa y el comprobante de que estaba completamente vacunado. Eso era lo único que se necesitaba, como les digo, a la fecha de hoy para entrar a Indonesia. Pues yo me quedé con lo que vi en internet. Aquí les estoy dejando exactamente lo que me encontré, lo que decía que todos estos países que están en esta lista tienen esta facilidad de la visa. Y resulta que al llegar ya al momento de chequear que tenía todos los documentos necesarios, que mi pasaporte estaba bien, etcétera, etcétera, me pregunta el muchacho que de qué país soy yo. Yo le respondo que de Costa Rica. Él empieza a buscar en otra lista diferente a la que yo vi que él tenía ahí, que aquí les estoy dejando una foto para que
sepan exactamente cuáles países son, por si ustedes son de algún país de esos. Y resulta que solo los que están en este documento que tenía la I calificaban para entrar a Indonesia sin aplicar por la visa, o sea, llegar al aeropuerto y ahí tramitar la visa a la llegada y demás. Y resulta que en esa lista no estaba Costa Rica, ahí no nos encontrábamos. Entonces eso fue lo que pasó. Simplemente no tenemos visa, no podemos volar, no podemos entrar al país. Y con respecto al tiquete, fui a hablar con los agentes de venta a ver si había algo que se pudiera hacer, a explicarles que perdí el vuelo, que ya no podía ir por la visa, que si lo podíamos pasar para otra fecha para tratar de sacarla lo más rápido posible. Y básicamente me dijeron que tenía que comprar otro tiquete, que ya ese tiquete que tenemos se perdió y ya con ese no se puede hacer nada. Y para variar, para ya definitivamente no poder visitar este país, me acaba de llegar un correo, la verdad es que me contestaron súper rápido. Le escribí a una agencia de turismo de Indonesia que ya tenía vista, con la que quería hacer algunos tours, que qué podía hacer con la visa, que yo no sabía eso, que si me pueden dar información de cómo la puedo sacar para sacarla en estos días que estoy en Singapur o qué sé yo, para poder ir a Bali. Y me dicen lo siguiente: les voy a dejar en la pantalla exactamente el correo que me enviaron para que ustedes tengan la información, pero básicamente que para sacar la visa regular primero necesito un sponsor. ¿Cómo voy a necesitar un sponsor en un país tan turístico? No tiene ningún sentido. Sponsor es que básicamente usted tiene que conocer a alguien en el país que pida la visa por usted. O sea, para empezar, no es como lo más normal del mundo que uno conozca a alguien de Indonesia. Y después, si no me equivoco, esto lo vi ahorita en Google acerca de los sponsors. El sponsor tiene que tener $10,000 en la cuenta del banco como para responder por usted, básicamente. Entonces, está difícil, está bien difícil conseguir a alguien con esas características. Sin embargo, la agencia me dice lo siguiente: la visa regular, para empezar, dura de 10 a 13 días laborales para que se la aprueben, o al menos para que le den respuesta. Y la agencia, por ayudarme, por ser mi sponsor, porque se necesita sponsor sí o sí, y una agencia, por ejemplo, esta puede ser sponsor, entonces me está cobrando $240 por el trámite. Y si la quiero más rápido, si la necesito lo más pronto posible para viajar, lo más rápido que me la pueden dar es de 5 a 8 días laborales. Igual un montón, y me cobran $330 para... falla técnica. Y me cobran $330 por la visa rápida, por el trámite. Así que hasta aquí llegan mis esperanzas de visitar la isla de Bali. Va a quedar para otra ocasión. Y solo quiero aclarar que esto no es culpa de nadie más que mía. Culpa de nadie más que mía por no haber revisado, por no haber visto bien los requisitos, por no haber visto cosas actualizadas. No sé si lo que vi era oficial del gobierno o no, pero culpa mía, que quede eso bien claro. Pero como siempre se los he dicho y se los repito en esta ocasión, al mal tiempo, buena cara. Lo que vamos a hacer a continuación es buscar un país para el que podamos comprar un tiquete de avión en este momento, ya que estamos en el aeropuerto de Singapur, y vamos a ver para dónde nos vamos. Vamos a empezar a improvisar. Así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Espero que ustedes no estén en una situación como la mía y ojalá esto les pueda ayudar a evitarlo. Nos vemos en el próximo video yendo a no sé dónde en este momento. Besitos de persona que lo acaba de dejar el avión.